Bienvenidas a Kennedy Mujeres Seguras, un espacio donde la escucha, el aprendizaje y el poder de las mujeres se encuentran. Tu palabra importa y tus derechos también. Aquí avanzamos en la construcción de una localidad libre de violencias. Comencemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio sonoro creado con el corazón, la voz y la fuerza de muchas mujeres que creen en un futuro libre de miedos, un presente digno y una vida plena para todas. Esto es Mujeres Seguras, una estrategia comunicativa en formato podcast pensada para dialogar, reflexionar y movilizarnos alrededor de un derecho que nos pertenece a todas, el derecho a una vida libre de violencia. Este podcast hace parte de la estrategia pedagógica y territorial del programa Mujeres Seguras, una apuesta colectiva que nace desde los territorios, desde los barrios, desde las vivencias cotidianas de las mujeres diversas, con el apoyo institucional de quienes creen que es posible cambiar las realidades si las nombramos, si las visibilizamos y si actuamos juntas. En estos 4 episodios vamos a escuchar relatos, historias, análisis y herramientas que nos permitirán reconocer diferentes formas de violencia, identificar rutas de atención, fortalecer redes de apoyo y sobre todo reafirmar que no estamos solas. Porque hablar es un acto político, escucharnos es un acto de cuidado y tejer comunidad es una forma de resistir. Te invitamos a quedarte con nosotras, a escuchar con el corazón, a compartir este contenido con tus amigas, vecinas, colegas, con tu hija, tu madre o contigo misma. Aquí comienza nuestro primer episodio. Aquí comienza un camino que recorremos juntas. Aquí comienza Kennedy Mujeres Seguras en formato podcast. Advertencia. El siguiente episodio puede contener relatos y o descripciones de violencias de género que pueden resultar sensibles o desencadenantes para algunas personas. Recomendamos discreción al escucharlo. Este espacio tiene como propósito visibilizar, reflexionar y generar conciencia desde las voces de mujeres que han vivido o acompañado estas realidades. Escucha con respeto y empatía. Hola, mi nombre es Daniela Garzón, profesional psicosocial. El día de hoy abrimos este espacio de podcast Mujeres Seguras con un tema supremamente esencial correspondiente a las relaciones afectivas. Vamos a hablar sobre el amor, el poder y la violencia, porque muchas veces nos enseñaron a amar desde la dependencia, el sacrificio, incluso el miedo. Para esto nos acompaña Carolina Corso. Carolina es psicóloga con amplia experiencia en el acompañamiento psicoterapéutico a mujeres. Ella es miembro activa de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Con ella hablaremos sobre los mitos del amor romántico, la violencia invisible y cómo construir vínculos sanos y verdaderos. Y antes de comenzar, este es nuestro glosario express para que hablemos claro y sin enredos. El término de hoy, amor romántico. Forma de relación afectiva que se basa en la idealización de la pareja, la exclusividad, la fusión emocional y la creencia de que el amor verdadero todo lo puede y todo lo soporta. Suele estar atravesado por ideas como la media naranja, la pasión incondicional y el sacrificio como prueba de amor. Carolina, como lo mencionábamos, el tema del amor romántico es algo que llama mucho la atención actualmente. Me gustaría que nos pudieras comentar un poquito más y nos pudieras desglosar y dar mayor calidad sobre este concepto a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que se puede significar de diferentes, dependiendo de diferentes autores, diferentes personas, diferentes psicólogos o profesionales, pero a mí me gusta hablar mucho del contexto verbal y tiene que ver con que le ponemos nombre a todo, ¿no? Le ponemos nombre a la botella, al esfero, al celular, para empezar a significar todo. Y más en estas épocas, que es ghosting, que es, bueno, no sé, díganme un montón de grooming, un montón de terminologías que empezamos socialmente a darle una significación dependiendo del momento histórico o dependiendo del momento en el que nos corresponde en la actualidad. Em, el amor romántico, entonces, es ese lenguaje que le empezamos a dar a la forma de relacionarnos de manera romántica, y pensémonos nosotros cuáles son esas significaciones que le empezamos a dar cuando
en Disney, en las novelas, en la música, empezamos a pensar en diferentes formas estrictas de querer a alguien. Esas formas estrictas, no sé, están relacionadas con un montón de mitos. No sé, el de la media naranja, sobre todo la de Disney es el amor para siempre, el príncipe siempre me va a rescatar, no El sé qué amor todo otros, lo soporta, el todo lo amor, aguanta. ese es un mantenedor de violencia grandísimo, ese contexto verbal que le damos, esa significación que le damos a las relaciones. Entonces es eso, es como ese significado que le empezamos a dar a las relaciones en el momento en el que nos empezamos a identificar con algo o con la forma de relacionarnos con algo, que arbitrariamente a veces es positiva o arbitrariamente tiene unos efectos negativos, como es la violencia. Ujú, total. Y que adicionalmente tiene un contexto, como tú lo mencionabas, histórico, porque creo que la mayoría de las mujeres que nos puedan escuchar acá tenemos una experiencia de pareja que va muy permeada a la experiencia de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras tías, de usted se casa o tiene que salir de su casa casada, tiene que aguantar porque es la señora. Sí, alrededor de todo eso también que le puedes compartir a las mujeres que creo que también son situaciones que permean y que causan violencia dentro del contexto de pareja. Claro, ese contexto verbal depende de muchas cosas, depende de ese aprendizaje vicario que tú nos decías con la abuelita, con la mamá. Entonces la abuelita nos decía, no, mijita, aguántese porque es el centro del hogar. Si usted se va del hogar, entonces se daña la familia. Entonces imagínate semejante responsabilidad que tenían nuestras abuelas y nuestras mamás. Se me olvida, ¿qué otro puede ser el de las abuelas? La va a Para dejar el siempre tren, también. la va a dejar el bus, Dios. la va a dejar el tren. Pues imagínate, entonces nos educan con ese afán y con esa angustia de que tenemos que pertenecer a algo, de que tenemos que responder a algo, de que tenemos que echarnos a cuestas a algo, porque si no lo hacemos nosotras, esa relación se pierde o esa familia se daña, o porque no estamos cumpliendo con un estatus de lo que debería ser nuestra edad y nuestro momento vital. Entonces, ya no más con esas primeras significaciones, imagínate qué cosas nuestras mamás empezaron, cómo empezaron a comportarse nuestras mamás desde allí. Y que muchas mujeres a veces cuando no cumplimos con esos estándares, muchas quienes nos puedan estar escuchando se podrán identificar con lo que voy a decir es, pues cumpliste cierta edad y no te casaste, no tienes los hijos, no tienes ya constituida ya una relación de pareja estable, pues uno también como mujer se castiga un montón porque a los ojos de los demás fracasaste, no cumpliste esa expectativa, entonces eso también puede generar o ser un indicador que afecte la salud mental de muchas mujeres, ¿verdad? Esta semana, bueno, semanalmente más bien escucho a mis pacientes pero esta semana y la semana anterior, una de ellas decía, se daba muy duro precisamente por lo que dices de por qué fui tan complaciente, porque terminé siendo tan complaciente, haciendo unos autorregistros, que es como una bitácora, les digo yo, una radiografía para que ellos empiecen a establecer como cuáles fueron esos detonantes de sus abuelas, de sus mamás, de su crianza, para que ellas dejen de echarse la culpa, porque es como a veces vienen con, es que yo estoy mal y estoy de la nada, estoy loca, ¿sí? O soy una ansiosa, la etiqueta. Soy cuando hay, Exagerada, soy una exagerada, sobre todo cuando ya el mantenedor ha sido de que la pareja violenta psicológicamente la ha culpado y le ha creado todas esas responsabilidades, pues aumenta esa respuesta de, fue mi culpa. Pero realmente cuando hacemos el autorregistro, lo que ellas empiezan es a abrazarse y a decir, fue pucha, o sea, claro, mi mamá, eh, mm, se supone que son nuestras mamás, son las primeras figuras de cuidado. Y si nosotros aprendemos eso en nuestras casas, pues, ¿qué vamos a mantener fuera de casa? Que nuestras figuras de cuidado nos puedan hacer cualquier cosa y nosotros nos vamos a mantener allí. Entonces, aquí es donde empezamos a visualizar cuáles son esas cosas que como en tomar perspectiva, yo siempre les digo que escribir es muy terapéutico y verlo en perspectiva hace un ejercicio muy interesante de no solamente de hablarlo con mi amiga que se vuelve roomie interpersonal y esa preocupación no se resuelve, sino que lo veamos en perspectiva y decir, bueno,
cuáles son esos patrones que vamos a empezar a cambiar. Exactamente. Y finalmente creo que es una técnica supremamente efectiva para analizar y tomar perspectiva precisamente de muchas dinámicas y aprendizajes que fueron reforzados precisamente por nuestra familia. Hay un tema también que se escucha mucho en redes sociales y demás, y es analizar esas red flags y las red ya más green o verdes que son positivas, que nos puedes compartir alrededor de eso para que las mujeres que nos escuchan y pues quienes nos acompañan también en este espacio puedan tenerlas en cuenta para la construcción de vínculos finalmente más sanos y no tan tóxicos, que ese concepto también es algo que ha permeado muchísimo en este momento, pero pues, ¿qué nos puedes compartir alrededor de eso? Bueno, lo primero es que precisamente a la víctima termina siéndose socialmente, generándosele más responsabilidad. Entonces eres tú la que tienes que ver la red flag, tienes tú que ir a terapia, tienes tú que resolverlo, tienes tú que hacer un montón de cosas, pero finalmente esa corresponsabilidad social y con este tipo de programas que ustedes tienen adicionalmente a nuestra responsabilidad como seres humanos, seamos hombres o mujeres, pues empezamos a hacer como esa identificación. Yo creo que red flags desde el escenario clínico es que empiece a haber una incomodidad frecuente, latente, intensa. Yo siempre les pregunto semanalmente, emoción de la semana. Y normalmente llegan a rabia y a tristeza, que son las más comunes, o frustración. Y entonces empezamos a enseñarles mucho las emociones básicas para que podamos como darle más forma en terapia a cómo trabajar esas. Entonces normalmente no identifican la ansiedad o la ansiedad lo identifican como algo patológico, ¿no? La ansiedad es simplemente sentir una preocupación constante y si tú estás con un agresor, tú todo el tiempo vas a sentirlo, como decía una paciente, siento ganas de correr, siento que ese no es el lugar, me dan muchas ganas de salir corriendo. Y dime si eso no es una red flag gigante. Entonces, el que empecemos a tener sensaciones de malestar intensas, significativas, frecuentes, a largo plazo, que empecemos a deteriorarse nuestras áreas de ajuste, que empecemos a hacer más cosas por el otro y menos por nosotras mismas. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, anoche una paciente me decía, mi tristeza ha venido a visitarme demasiado, no precisamente con esas palabras, eh, pero me decía, bueno, y yo le preguntaba, ¿qué te dice tu tristeza? No sé, me fui a caminar y mi tristeza frecuentemente me está preguntando últimamente qué siento, qué necesito, que el lugar donde estoy no me hace feliz. Entonces, normalmente nosotros le tememos mucho a sentirnos tristes, angustiados, preocupados. De realmente lo que les ayudamos a las pacientes en terapia es a lograr leer, escuchar la emoción y resolverla. Porque finalmente, si ella no hubiera tactado con esa emoción de tristeza, no empezaría a dedicarse más a ella que a su familia, más a ella que a su pareja. Entonces, empezar a entrenarnos en poder leer mucho mejor nuestras emociones de malestar y comunicarlas es indispensable. La tercera sería que siempre que yo le voy a decir a esa persona que me acompaña y que no me valida mis emociones, ¿sí? No es corresponsable con lo que siento, como que no le resuena si lloro, no le resuena si siento un malestar, si tengo un dolor, si estoy cansada, si estoy angustiada. Definitivamente creo que esa es otra gran alarmita que debemos poner atención. Yo creo que hay un montón y en la medida en que sigamos preguntándonos cosas, yo creo que van a salir muchas porque bueno, ahora en las redes sociales se habla un montón de el narcisista, el psicópata, y siento que hay muchas, o sea, como que hay muchas alarmas, pero no nos enseña precisamente a resolverlas, y creo que estos espacios realmente, hablando con un lenguaje muy sencillo, nos tiene que llevar a trabajar en nosotras porque no podemos hacernos responsables. A veces en las consultas, las pacientes terminan hablando más de la pareja. Yo le dije, mira, aquí tenemos que parar porque definitivamente él no va a cambiar, ¿sí? Y entonces empezamos a identificar, mira, así como tú en consulta estás hablando más de tu pareja, seguramente por fuera de consulta estás poniéndole más atención
¿A qué hace él? ¿Cómo lo ayudo? Es que pobrecito. Cuando nos escuchemos que los estamos están justificando demasiado y no quieren tactar con esa sensación de malestar, definitivamente esa es otra banderita roja, que hay algo que está, pero que nosotros en el fondo sabemos que hay un malestar que no queremos resolver porque no queremos que socialmente nos veamos como fracasados, supuestamente. Además, en un contexto tan valioso que es el terapéutico, donde se supone que vengo a trabajar un montón de aspectos personales, individuales, muy independientes, en los casos que tú mencionas como mujer, le estoy dando la relevancia a la pareja, pues claramente eso será un indicador. Y respecto a eso, sí, me gustaría que también le pudieras explicar a las personas que nos escuchas, especialmente pues a las mujeres de la localidad de Kennedy, ¿cómo podemos entrar a diferenciar una relación que comúnmente se llama tóxica, que ese concepto también de manera muy personal tengo ahí la diferencia, pero que no es un vínculo sano con uno que realmente sí lo es? Ahora hablemos de esos posibles aspectos que de pronto ustedes observen, em, de esas relaciones donde hayan dificultades, porque también tampoco podemos satanizar el amor, satanizar el enamoramiento, porque simplemente es una emoción, es un proceso emocional y no podemos satanizarlo a decir, no, no, no puedes sentir, tú no puedes sentirte enamorada porque entonces eso lo vas a ver con los lentes rosados y ahí ya vas a caer, no. Definitivamente hay dificultades en la relación, pero cuando yo me encuentro con un par o una dupla en la que la otra persona intenta, por ejemplo, listo, voy a intentar, yo creo que en parejas heterosexuales es mucho más difícil encontrar que el hombre, el varón sea, es mucho más claro que el varón sea más resistente a asistir a procesos terapéuticos. Pero unos años para acá, después, yo creo que después de mi tesis para acá, he observado que el aumento en la población de hombres que asisten a terapia, yo creo que ya es un indicador que enamora. Mis pacientes dicen lo primero que yo estoy buscando es que mi próximo novio esté yendo a terapia. Entonces, eso me parece que parece meme, pero realmente es un Es un ejercicio, indicador de bienestar también por supuesto, emocional, total. que te valide la emoción, está bien. Te puede decir, ok, entiendo que estés enojada, no estoy de acuerdo contigo, pero está bien, intentemos resolverlo. ¿M? Que realmente se siente ese ruidito de me estás poniendo atención. Lo que yo te digo es importante para ti, para mí y para la relación. En las relaciones ambivalentes con los agresores, siempre se van a encontrar un doble mensaje. Y esa sería como otra red flag que podríamos encontrar. Y me la contaba esta semana una otra paciente. Y es, yo vengo a pedirte perdón. Y ella ya se empezaba a emocionar. Pero necesito primero saber si tú vas a volver con él. Ya, Y otra vez, condicionando. exactamente, es un lenguaje de condición, es un lenguaje de sí, pero no, es un lenguaje de te quiero, pero es que tú me haces poner bravo contigo. Entonces, miren la ambivalencia, que eso es algo que tenemos que detectar en las primeras situaciones. ¿Y qué pasa desde el inicio de las relaciones, pero que nosotros no le ponemos atención? Pues porque está esa orquesta ya adentro retumbando en nuestro corazón y en nuestro cuerpo y en todas nuestras partes sensibles entre nuestra sexualidad. No sé qué otras más bien banderitas verdes podríamos encontrar. No sé cuáles se te ocurren a ti, Dani. Yo creo que lo que tú hablas del tema de la validación emocional es algo supremamente fundamental, porque a los seres humanos no nos enseñan a validar emocionalmente precisamente porque desconocemos cómo la otra persona expresa su emoción. Entonces, creo que parte de algo fundamental y es identificar la emoción de la otra persona, cómo la expresa. Creo que dentro de una dinámica de pareja aprendes de cierta manera. Tal vez Daniela no expresa la tristeza llorando, pero la expresa tal vez, no sé, con sus manos de alguna manera. Entonces creo que entender eso es sumamente importante. De hecho, hoy cuando venía para acá y por ahí lo había posteado, me llamó mucho la atención un video de un hombre que mencionaba que dentro de las relaciones de pareja
los hombres también deben hacerse cargo cuando una mujer les abre su corazón, por así decirlo, de una manera más emocional, pero cuando una mujer expresa y se abre en términos emocionales, los hombres no saben qué hacer. Y aquí lo digo un poco desde el sentido de las parejas hetero, pero pues obviamente reconociendo la diversidad y del contexto que muchas personas nos van a escuchar, pero como que una mujer se abre y los hombres no saben qué hacer con eso, porque estamos permeados bajo el contexto de que la pareja es solamente como para pasarla bien chévere. Te estoy botando literalmente cómo me siento, estoy frustrada, estoy enojada y qué vas a hacer con eso. Entonces creo que una pareja que sepa reconocer eso es algo sumamente valioso, sí. Banderita verde. Otra que se me ocurre también mientras hablabas, y es que cuando yo encuentro una persona que permite, sobre todo un varón en una relación heterosexual, que se permite la vulnerabilidad, a mí me encanta. Es Sí. como que Eso ya es podamos un sex llorar appeal de la época actual. de la época actual, que pueda llorar, que pueda decir, pucha, me cuesta, oye, ayúdame con esto, sin hacerse responsable la mujer. ¿Qué otra Yo situación? creo que el hombre, y vuelvo y lo digo, desde la pareja hetero, el hombre que te acompaña, que te ayuda a crecer, no que se siente menos porque de pronto has tenido mayor experiencia laboral, tienes un cargo más, ganas de pronto más dinero. Creo que eso hace que también puedas sentirte segura dentro de tu espacio con tu pareja y totalmente la denominaría como una bandera verde. Que nuestras parejas en escenarios heterosexuales, que los hombres no puedan resolver, porque acabas de decir, enojos, frustraciones, tristezas. Es importante que si se trabaja con un hombre para que brille, es decir, para que no se sienta frustrado, chiquito, sino que realmente esto lo trabajo mucho con los pacientes hombres en consulta, y es que definitivamente he visto que un chico que trabaja sus emociones, su malestar, nunca va a ser un hombre violento. Entonces, que crezcan paralelamente, creo que definitivamente puede generar un bienestar emocional, sexual en la dupla. Total, y una deconstrucción también de su masculinidad. Creo que desde estos espacios también promovemos mucho esas nuevas masculinidades, esa nueva perspectiva de abrazar, como tú lo mencionas, la vulnerabilidad, no solo desde estos espacios, incluso ya surgen podcasts para hombres que hablan de sus sentimientos, de sus emociones, de sus experiencias, sin sentirse castigados o juzgados, que eso también es importante. Si el hombre me habla desde su vulnerabilidad, pues yo también debo reforzarle ya en términos un poco lógicos y abrazarlo en ese sentido de reconocimiento, porque pues te construye comunicación, que es una de las bases fundamentales dentro de las relaciones de pareja. A partir de eso, Carolina, también te queríamos preguntar, ¿cómo podría verse afectada la autoestima de las mujeres que están permeadas o están dentro de una relación que no es tan sana, que es más bien, digamos, en los términos actuales, más bien tóxica? Bueno, tengo un poquito de diferencias con el término de autoestima, pero es más por validación científica. Igual, hay autores muy serios que igual intentan explicarla y que digo, me gusta un poquito, pero en términos de, por ejemplo, autoconocimiento y que una chica sepa quién es, qué tiene, qué hace, obviamente todas esas características que ella tiene se desdibujan cuando tiene un agresor al lado. Entonces, todas sus áreas se ven afectadas, desde la alimentación, porque muchas de mis pacientes están en función de hacer dieta. ¿M? Una paciente me decía, no, mira, yo llego hasta aquí porque primero voy a meterme a hacer mis cosas para bajar de peso y luego sigo contigo para poder tener luego pareja. Sus Entonces, prioridades están organizadas de otra manera. y no solo eso, es no trabajar desde el valor de yo gordita con mi rollito, pues le voy a acompañar una vida con sentido con mi pareja. No, es como yo tengo que tener 90, 60, 90 y entonces mira cómo se empieza a ver afectada desde un área de ajuste como la alimentación y el autoconcepto corporal. Definitivamente todos los trastornos y afectaciones emocionales que están relacionados con trastornos de ansiedad, todo el espectro de la ansiedad es grandísimo. Todos los relacionados con problemas afectivos, el más frecuente pues depresión, tú sabes que es una de, digamos que las variables que más se afecta.
entonces que no quiere salir de la casa. Después de pandemia yo hago unos talleres cada 2 meses y es muy difícil sacar a las personas de la casa. Ahorita estábamos hablando de, no, tan rica la pandemia Sí. porque estuvimos en casita, allá en la cuevita, y los chicos normalmente pareciera que generacionalmente esta generación tiene respuestas más de evitación, de no vínculo, Total. no un vínculo a largo plazo. Entonces, Ujú. salgo con esta chica, tengo relaciones sexuales, La parejas inmediatez, ocasionales, la inmediatez, el like, la historia, chao, el y aquí encuentro no pasa. casual y ya no hay algo sólido. Sí. Este tipo de afectaciones, además de eso, empezar a tener cada vez menos territorios sociales seguros. Y es como no, no salgo, no me veo bien, es que yo no hablo bien, es que yo no lo hago tan bien, no soy suficiente, y empiezan un montón de verbalizaciones que pareciera que yo estuviera escuchando a la misma paciente, pero son realmente un montón de Un mujeres patrón. que se vuelve un patrón social y donde las afectaciones terminan siendo similares, muy, muy similares en diferentes mujeres de diferentes edades en este momento como de su espacio vital. De otras afectaciones, yo creo que esas son las principales, que no son pequeñas, no son pequeñas. Y dado ese patrón que tú identificas de mujeres diversas, porque tú misma lo estás mencionando, mujeres de los diferentes rangos del ciclo vital están pasando por situaciones muy similares, aparte de la terapia y del espacio terapéutico de acompañamiento con psicología, ¿qué otros escenarios podemos promover o dar a conocer precisamente para trabajar y fortalecer nuestras habilidades, nuestras capacidades que nos permitan de cierta manera prevenir caer en una relación insana o no tan buena para nosotros? Eh, Últimamente escucho mucho el tema de los círculos de mujeres, me parece precioso, yo no he asistido, pero mis pacientes van mucho a círculos de mujeres y me parece súper sollado cuando me lo cuentan, es como, wow, qué chévere. Espacios deportivos, me parece que la actividad física en grupo termina generando más retroalimentaciones frente a cómo te ayudo, yo hago pole dance y Ay, excelente. creo que entre mujeres termina siendo súper sororo el tema de que divina te salió la figura o te vas a ir de jeta y entonces te voy a recoger y te voy a coger y te voy a cuidar. Entonces esos espacios terminan siendo lo que yo les digo, la terapia es de tan poco alcance que necesitamos hacer otros ejercicios experienciales. Cuando yo llegué acá, los vi muy conectados o las vi muy conectadas. Esto, el espacio laboral donde yo pueda decir, mira, te trajimos esto, ya eso es como el corazoncito, es como, ay, mira, soy importante en este espacio, en otro espacio, y nuestras emocionalidades necesitan certezas. Después de que nuestros papás nos violentan, nos agreden, nos dicen, no es suficiente, tu nota de 4.8 no es suficiente, necesitas un 5, y después viene tu novio y te dice, no, quítate esa falda que no es esa, necesitas ponerte algo mejor. No, necesitamos certezas, las amigas somos certezas, los espacios laborales son certezas, los amigos son certezas. Entonces, yo creo que nuestra psicología tiene que empezar a tener espacios más seguros para que diga, "Ah, no, estoy bien, siguiente espacio. Uf, estoy bien, estoy bien, estoy bien". Creo que de aquí rescatamos lo que tú mencionas, porque en la localidad incluso se pueden encontrar ejercicios de este tipo. Dentro de todo el proyecto también se promueven todo este tipo de talleres que avalan la palabra de las mujeres, la construcción, la validación entre nosotras mismas, precisamente también desde disminuir ese estereotipo de que la que está a mi lado es mi competencia, no, promoviendo ese concepto tan importante que tú mencionas, que es la sororidad. Entonces creo que desde aquí, por eso también el nombre de esta estrategia de Kennedy Mujeres Seguras, precisamente porque queremos construir un espacio que se perciba como seguro. Y para eso creo que hay unos actores fundamentales que son los entes gubernamentales y demás que juegan aquí también un papel importante. No sé si de pronto, dentro de tu experiencia, ¿qué mensaje les podemos transmitir a ese tipo de entidades que pueden entrar a jugar un papel aquí supremamente importante para la atención y prevención de las diferentes violencias que se dan dentro de las relaciones de pareja? Yo creo que
tener cada vez más conocimiento validado científicamente, que no es lo que se me ocurre a mí porque soy cristiano o evangélico, católico. No, esto lo dice este autor que además hizo una investigación con 60.000 mujeres y esto funciona y es eficaz. ¿Por qué no hacerlo? Pero definitivamente a veces nos cerramos y volvemos algo que se supone que nuestra profesionalidad debe ser universal y por eso vamos a una universidad a conocer conceptos universales, pero no, desde la subjetividad a veces veo como algunas intervenciones y yo creo que las organizaciones del Estado, distritales, pues creo que cada vez se vuelven más juiciosas con, lo he visto con mis amigas que trabajan en diferentes espacios sociales y digo, no, está muy chévere porque esta articulación legal y esta articulación de conceptos y esta articulación de los profesionales en psicosociales, lo están haciendo muy lindo. Claro, que también creo que están restringidos por temas de capacidad de humana, profesional, de personal, pero es lo que se puede hacer. Creo que en el contexto, por ejemplo, clínico, que es donde yo más he trabajado, normalmente los médicos, los psiquiatras o otros, los ginecólogos, nos llega la paciente violentada de la psicología para que la psicóloga llene la ficha si ven, ¿sí? Nada, esto nos corresponde a todos. Entonces, si hay un profesional en ginecología y un profesional en salud sexual, el primer contacto, que todos creo que somos responsables de cuidar a esa persona que necesita certezas, cuidado y que para que pueda seguir levantando la mano y diciendo necesito denunciar al primer instante de sensación de incomodidad, de disfunciones, por ejemplo, relacionadas con problemas en la penetración. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay alguna situación violenta? Porque esta mujer no puede tener relaciones sexuales, porque no le gusta el contacto con los hombres, ¿sí? Y empezará de pronto a promover un poquito que no solamente es el psicólogo el que llena la ficha civil y que ya ese es mi trabajo y listo y me voy y cerré todo. Yo creo que ese, sobre todo es el llamado, además porque desconozco muchos escenarios sociales y de pronto de los que ustedes son más, más habilidosos, ya mi contexto, en el contexto clínico, creo que ese sería como el llamadito. Sí, creo que lo que tú mencionas también es supremamente valioso para que quienes también nos escuchan y pertenecen a ese tipo de entidades, porque parte también de un sentido de corresponsabilidad, ¿no? Si yo hago parte de una entidad que interviene o forma la ruta de atención, pues parte también de esa necesidad de formarme y de tener los conocimientos básicos para brindar una atención efectiva y oportuna y garantizar primero pues, la atención con garantía para la mujer, prevenir la revictimización en todas sus formas, que también es algo que surge demasiado y hace que las mujeres desconfiemos tanto de la institucionalidad, entonces creo que es fundamental esa parte. Ahora, nosotros estábamos hablando de las entidades gubernamentales. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre los hombres como ese rol importante, como no para sí, como castigar a los hombres de que son los únicos agresores, porque también pueden haber hombres víctimas, eso lo reconocemos desde estos espacios, pero sin duda las estadísticas son bastante claras. Nosotras las mujeres somos las principales víctimas de violencia. ¿Cómo podemos involucrar a los hombres para la construcción de escenarios de pareja mucho más amenos, constructivos, positivos para las mujeres? 150% desde lo que decíamos ahorita de que la responsabilidad no debe recaer en la víctima y más si es mujer o mujer trans, porque también de pronto no hemos hablado de estos espacios de género donde las poblaciones vulnerables también lo son, niñas trans, mujeres trans. Yo creo que los hombres tienen una participación grandísima, como te decía, el porcentaje que asiste a consulta después de mi tesis, que fue, no sé, pongámosle 5 años, es muy alta. Y de verdad, además son tan pilos en los procesos terapéuticos, son súper pragmáticos, las tareas son espectaculares. Yo siento que hay una capacidad humana en los hombres tan increíble, así como en una época los mandaron para la guerra para sostener un montón de ciudades. Yo siento que son realmente capaces de sostener
además son muy habilidosos en el tema emocional. Es mucho más difícil em, empezar como a recepcionarlos, a enamorarlos con todo este tema. Yo hago un taller al año porque es mucho más difícil convocar a los hombres, pero eso ya se volvió como un costurero de hombres y van los mismos y es espectacular. Entonces hacemos muchas actividades de cocina, pero para que puedan hacer expresión emocional, porque creo que históricamente y evolutivamente creo que fue lo que más se les dificultó. Pero yo siento que aún los agresores, que también he tenido agresores en consulta, cuando se abren y cuando realmente identifican y contactan con eso que decíamos de toma de perspectiva, de identificar, pucha, yo por qué me frustro, en serio me estoy frustrando por eso, en serio estoy levantando la voz por eso, en serio estoy zarandeando a mi hija por esto, en serio me estoy frustrando porque no tengo dinero en mi casa. Entonces, ¿cómo lo elabora? Ellos de verdad que lo hacen muy rápido. Una paciente mujer decía, no, es que mi novia, mujer, pareja del mismo sexo, como que se engolosina y se engolosina y claro, nosotros tenemos más esa habilidad de darle vueltas, no, ellos son súper pragmáticos. Entonces tenemos una capacidad, un talento humano que tenemos que trabajar allí porque ellos tienen muchas, muchas habilidades. Yo no sé si nosotros hemos desconocido eh, en esa diferencia de roles y en esa estigmatización y en esos estereotipos, el hombre que solamente debe ser el que carga el mercado, el que da para para el diario, bueno, todos esos estereotipos, no. No sé si ustedes también identifiquen que sea más frecuente el hecho de que eh, hay hombres más cuidadores de sus hogares. Los papás de los compañeritos de mi hija son un montón, los que los llevan a los cumpleaños. Eso en mi época no, en mi época mi mamá y un montón de señoras allá corriendo, peinando a las niñas. No, yo siento que en esta generación avanzamos en pasos muy lentitos, pero yo siento que hay hombres cuidadores, súper sostenedores, súper validadores emocionalmente, con una sensibilidad frente al cuidado de plantas, abuelos, niños, y yo creo que seguir fortaleciendo esas habilidades de que no es como que a ti te tocó proveer tu casa, sino a ti qué te gusta hacer. Un paciente, una paciente trans que está haciendo su tránsito en consulta, me decía, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser una ama de casa, este hombre que está haciendo tu tránsito, quiero ser una ama de casa y claramente, pues yo quiero ser una influencer, ¿sí? Entonces es empezar realmente a dejar de trabajar por objetivos, no solamente los hombres, sino también las mujeres, sino empezar a buscar cuál es ese valor, cuál es ese granito de arena, porque de pronto estamos em, perdiendo mucho talento humano en los hombres, que no sé, yo le decía a mi pareja, oye, tú deberías hacer un curso de masajes, porque él hace un masaje, yo me siento contenida, como que se me quitó el dolor, me pasó todo, entonces yo digo, Hay unas habilidades que tal vez les estamos negando precisamente por esa creencia de eres hombre, naciste macho, no puedes hacerlo. ve a la guerra y ve y trae comida. Exactamente. Cuídame, provee y ya, Sí, pare de contar y desde ahí te negamos la posibilidad de explorar un montón de profesiones, de quehaceres, de habilidades que precisamente por el cumplimiento de ese estereotipo pues, no nos damos la posibilidad de dárselo. Caro, te quería también preguntar, y porque me genera también bastante curiosidad, ¿qué tipo de herramientas o técnicas utilizas tú dentro del escenario de pronto también terapéutico para hacerle ver a una mujer que está dentro de una relación supremamente tóxica que le genera bastante malestar emocional, como quítate esa venda y el famoso aquí que conocemos ahora en redes sociales, amiga, date cuenta de que ahí no es? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Y bueno, dentro del contexto terapéutico, pero también dentro de otro contexto, porque pues infortunadamente en nuestro país la salud mental también es un privilegio y acceder a un profesional como tú también es un privilegio muy grande que tal vez muchas personas no se lo pueden dar. Entonces, desde esos dos escenarios, ¿qué podemos empezar a hacer? el trabajo en conciencia emocional es tremendamente potente. Todos
estudios eh, terapias basadas en mindfulness me parece que primero están en auge, o sea que me gustan. No importa si lo hace el periodista, ay, que voy a hacer mindfulness, buenísimo, porque es eso, como somos o tan poquitos o tan restringidos o lastimosamente no es para todos por ahora. Em, pues la idea es que otros profesionales o los profesionales mismos capacitemos a otros y en estos proyectos sociales se llama como para profesionales y es empezar a capacitar a otras personas para que se vaya difundiendo el mensaje. Al trabajar la conciencia emocional, empezamos a que la persona deje de disfrazar el malestar. Amiga, date cuenta, ¿qué es eso que te está diciendo la tristeza? No, este no es mi lugar, no, este no es el lugar donde yo quiero volver. Cuando realmente contactamos con el malestar, cuando realmente contactamos con la tristeza, con el aburrimiento, eh, Bianchi, ahorita que estamos hablando de, dejen a los chinos aburrirse. ¿Sí? Eso tiene que ver con eso y es, ¿qué puede hacer un niño cuando se aburre? Crea, ¿sí? ¿Qué hace una mujer cuando realmente contacta con que no es mi lugar? Se va, cuando realmente contacta. Entonces, el mensaje es, por favor, dejen de disfrazar sus relaciones, dejen de estar en función de, por ejemplo, estamos tristes, esa persona me está en espacios sociales hablando duro, nada, muéstrenlo, déjenlo que eso se vea a ojos de los otros y empecemos a identificar realmente yo me siento mal, yo me siento incómoda, yo me siento adolorida, yo me siento mal. No lo disfracemos porque entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ahora las chicas que tanto facturan y no lloran. Eh, no, entonces vamos y vamos a comer, como que todo el tiempo evitando el conflicto. Eso es lo que todo el tiempo me dicen mis consultantes. Oye, yo evito el conflicto porque no quiero que tal persona se dé cuenta, yo evito el conflicto porque tenemos que pagarlo así. Nada, no evitemos el conflicto. Entonces voy a invitarlo para que él no se ponga bravo, siempre en los análisis funcionales, en la conducta. No, yo soy el que vuelvo y lo llamo, yo soy el que vuelvo y lo busco, yo soy el que ahora la capacidad económica de las mujeres es más grande, entonces yo lo invito, o sea, le pagan hasta los calzoncillos, ¿sí? Amigas, para que abran los ojos en mí. Entonces, yo creo que contactar con el malestar es muy lindo y termina, además, yo les digo a las pacientes que esto es como un efecto dominó. Trabajamos la conciencia emocional y el resto se cae solito. A veces no, ni siquiera tengo que llegar a hacer ejercicios de disfunciones, focalización, nada, nada. Cuando ya trabajamos toda la parte emocional, ya el resto es como toman decisiones sin que el psicólogo tenga que estar, pero amiga, deste cuenta. No, no, se trabaja la conciencia emocional y el resto de cosas van cayendo solitas. Caro, para ir cerrando un poquito, no queremos que te vayas sin que nos compartas un poco de tu conocimiento y amplia experiencia en todo el tema de sexualidad humana. Por eso me gustaría que le contaras a todas las mujeres que nos escuchan en este espacio cómo se puede ver afectada la sexualidad de una pareja, porque no es solo la de la mujer, intervienen ahí los dos, en una dinámica de pareja bastante insana, tóxica o inadecuada. Muchas de las consultas de las pacientes mujeres, sobre todo, están relacionadas con bajo deseo sexual. Y la segunda más frecuente en la consulta es el dolor durante la relación sexual o durante la penetración. Que no puede haber penetración en ella. Casos como que hay inseminación artificial, pero no hay penetración con su pareja, aún están. Entonces tienen hijos, pero no por una relación sexual. Esas son las de las chicas y me gusta que lo digas que una afectación en una parte de la dupla genera una relación disfuncional en las dos partes. Porque, por ejemplo, si una chica no quiere tener relaciones sexuales y tenemos a un chico con problemas en expresar su frustración y en elaborarla y en resolverla, entonces va a empezar a decir, tiene otro, porque su virilidad o su masculinidad se lo dice, tiene otro, o ella solo lo puede hacer con un juguete sexual, entonces sí, entonces yo no sirvo. Empieza a presentar disfunción eréctil,
La disfunción eréctil normalmente tiene comorbilidad con la eyaculación precoz. Entonces esto se vuelve una cadena. Pero sobre todo hablando de mujeres víctimas, el antecedente más claro de las mujeres con dolor en las relaciones sexuales es una historia marcada por violencia sexual. No tiene que ser directamente con violencia sexual, por ejemplo, puede ser una violencia de la crianza. ¿Sí? Es muy frecuente ver en mi consulta mujeres que hayan tenido una historia de crianza autoritaria de sus padres, de padre o solo padre, y que se presente dolor en las relaciones sexuales. Mujeres más controladoras, más aprensivas, más rígidas. Esto se debe hacer así, 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 así. Detallistas, perfeccionistas. Es un patrón gigantesco y que tengan dificultades con esa apertura. Apertura de espacios, apertura de personas, aperturas de la misma vulva. ¿Cómo nos comportamos? El próximo, precisamente, taller que voy a hacer tiene que ver con flexibilidad psicológica y flexibilidad física, ¿sí? Para que trabajemos todas esas cosas. Porque así como nuestra forma de ser es estricta, controladora, ansiosa, preocupona, pues entonces le está diciendo a la paciente todo el tiempo, te va a doler, te va a doler. Así no, realmente no haya un dolor, sino una incomodidad. Una incomodidad, ¿por qué? Porque su vagina y su vulva no están preparadas para la introducción del pene. Todas las disfunciones sexuales de las mujeres están acompañadas normalmente por bajo deseo sexual. Y si alguien tiene dolor en las relaciones, siempre va a querer tener relaciones sexuales. Y esto no solamente tiene que ver con la historia de crianza de la mujer, sino adicionalmente con esas parejas. Qué tan buenos amantes tienen ustedes en sus casas y qué tan buenos amantes con sus novios, hablando de parejas heterosexuales. Yo normalmente me encuentro con muchas quejas. De hecho, no quejas porque ellas primero Dios justifican un montón. En consulta las chicas justifican un montón. Yo tengo la culpa, yo soy yo, el problema soy yo. Y cuando vamos a identificar qué tanto trabajan su autoerotismo, qué tanto trabajan el erotismo en la pareja, qué tanto trabajan el preámbulo en la pareja, nada. Él se baja los pantalones y me mete con cosas textuales, verbalizaciones de las chicas en consulta. Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, Dios mío, ¿dónde está el trabajo del erotismo de las personas? Eso que ahorita estaba diciendo alguien acá, o sea, cómo aprendemos en esa visión de túnel de entra, listo y sale. Nos falta un camino grandísimo de trabajar en conexión con el Y placer. de educarnos también en salud sexual, en educación sexual, muchísimo, en varias Sexuales, pero sobre todo lo que más trabajo con las chicas es después de trabajar esa conciencia emocional, es esa conciencia del placer. ¿No? ¿Qué te genera? ¿Qué te genera placer? Conecte con tus sentidos. En vez de estar pensando y racionalizando, alguien antes también estaba hablando, no, es que yo lo puedo racionalizar, que esto va a pasar con mi abuelita, pero nosotros no lo estamos sintiendo, no lo podemos sentir. Hasta que pasemos por ahí, es que podemos tramitar eso. Tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por lo pase lo de la abuelita, tenemos que pasar por la transición de me va a incomodar el pene en mi vagina. Sí, al inicio tal vez no va a incomodar. Por eso tenemos trabajo interdisciplinario con las fisioterapeutas de piso pélvico, que son el mejor invento del mundo, y trabajar con ellas y con los dilatadores y todos los objetos y ejercicios en consulta y fuera de consulta terminan siendo muy efectivos. Súper bien, porque nos hablas de un mundo que para muchas personas sigue siendo un tabú y va también muy asociado a lo que hablábamos al principio de los estereotipos de género dentro de las relaciones de pareja y es lo que tú mencionabas ahorita, que me parece un concepto eh, aquí top y es la conciencia del placer, porque a las mujeres históricamente nos han negado el placer dentro de la relación de pareja o en ese también mito del amor romántico, de todo lo puedes, el amor todo lo puedes, tienes que aguantar, tienes que soportar porque tienes que ser la dama, la señora de la casa y demás, pues nos olvidamos que también somos seres humanos que tenemos derecho también a sentir placer y que
nuestra sexualidad viene siendo reducida netamente a procrear, porque obviamente nuestras características biológicas están para eso, pero pues no deberíamos reducirlo netamente a eso, sino que un poco la libertad del placer está más asociada a los hombres, ¿cierto? Y cuando un chico dice, bueno, o lo encuentran, abren la puerta a los papás y lo mandan masturbantes, entonces el papá cierra la puerta. Mi niño se volvió grande. Pero si encuentran a una chica haciéndolo, cochina, eso no se hace, le van a salir pelos y si es Semana Santa peor. Entonces miren cómo todas esas creencias están em, estigmatizando y adicionalmente son las primeras sensaciones de malestar. Entonces, acumuladas esa huella de memoria que te deja, pues, qué mujer se quiere acercar, ¿por qué? Y las primeras consecuencias que tuvo al acercarse al placer fue cochina, castigado. La conducta se castiga desde el principio y la de los hombres sí es más bien reforzada, aplaudida, felicitada por las familias. A continuación, vamos a socializar nuestra sección Tu voz en Mujeres Seguras, en la cual recibimos preguntas, comentarios de ustedes, mujeres de la localidad de Kennedy, para socializarle a nuestra profesional invitada. Voy a leer algunas para que Carolina nos comparta su opinión y nos dé pues, su conocimiento respecto a esto. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo saber si lo que siento es amor verdadero o dependencia emocional cuando él me dice que sin mí se va a morir? Lo primero que no le tengamos miedo a la palabra dependencia, porque como dijimos al inicio, todos lo estamos etiquetando, entonces las heridas de infancia y todo, entonces nos seguimos cargando con trabájalo todo, no lo podemos trabajar todo, pero en ese sentido sería identificar que no haya malestar en esa relación, que hayan sensaciones de bienestar la mayoría del tiempo, que haya un apego seguro. Quiere decir que tú puedes pasar tiempo sola, que puedes hacer actividades sola, que estás haciendo actividades laborales, económicas, actividades familiares sola y que sin estar con él o estando con él no sientes esa ambivalencia y esa angustia. Listo. La segunda pregunta ¿es romántico que mi pareja sea tan celosa que no me deje trabajar o eso es violencia disfrazada de amor? Además de que de los celos sean un ejercicio de violencia, adicionalmente también me está diciendo que la persona que está al lado es ansiosa. Cuando las pacientes o los pacientes me dicen, siento celos, si fuera esa una emoción básica que es los celos, es pura ansiedad. Usted realmente quiere al lado suyo una persona que es ansiosa, preocupona, que es controladora, que está todo el tiempo ejerciendo presión para que nada de lo que él piensa, sus expectativas, te salgan del margen que esa persona quiere. Pues no, no sé, creo que deberíamos preguntar. Evaluarlo, total. Otra pregunta que nos plantea. ¿Está bien que tenga que pedirle permiso para todo porque él dice que así se cuida el amor o debería poder decidir por mí mismo? Recordar que esas ambivalencias de te quiero, pero tú me estás haciendo hacerte daño, o recuerda que yo soy muy lindo contigo y lo estoy haciendo por cuidarte, pero es que eres tú la que no se deja cuidar. Todo eso que tenga un mensaje ambiguo, mixto, ambivalente, definitivamente es violento. Y para cerrar con la última pregunta, Carolina, si realmente me ama como dice, ¿por qué me hace sentir tan pequeña y me aleja de mi familia y de mis amigos? Yo me acuerdo que un amigo una vez me dijo, él no está bravo contigo, él está bravo con él. Una persona que no trabaje tus frustraciones, eh, pues, de nuevo la pregunta es ping pong. ¿Realmente la queremos con nosotros? Si esa persona que está al lado nuestro, sea mujer o hombre, no trabaja sus frustraciones, mira, sea con lo que tú decías, es muy importante. De pronto la consulta psicológica no la podemos pagar y no podemos acceder fácilmente a ello con el curita del barrio, con el mejor amigo, con que haga actividades donde él realmente se pregunte y se cuestione con sus compañeros lo que hace. Pero si ustedes realmente ven que está haciendo un ejercicio de verificación, de testeo de que lo que él pueda estar haciendo duda, em,
o se cuestiona o se pregunta, creo que sería un buen ejercicio, pero si no lo hace, pues creo que debemos reevaluarnos y tomar decisiones. Y lo que intenté decirles durante todo el ejercicio y es, no le teman a sentirse triste, ansiosas, preocupadas, porque creo que eso también es un mensaje. Y si nosotros realmente leemos bien el mensaje de nuestras emociones de malestar, muy seguramente vamos a tomar decisiones frente al bienestar, ¿no? De nosotros. Creo que con ese mensaje podemos ir cerrando precisamente las funciones. Las emociones cumplen una función, por eso están en nuestra vida. Y pues, Carolina, por parte de todo el equipo, queremos brindarte un muy especial agradecimiento. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por compartir tu mensaje con todas las mujeres de la localidad, que creo que va a hacer mucho eco, porque el tema, como lo mencionábamos al principio, es bastante interesante, y creo que aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo más y adicional haciéndote más preguntas valiosas por cada una de las mujeres que nos dejaron, las cuales también agradecemos, y esperamos que el mensaje que Carolina nos trae en el día de hoy pues haya sido bastante constructivo para todos y para todas. Nos vemos en un próximo espacio. Muchas gracias por la invitación. Desde este espacio de Kennedy Mujeres Seguras, el podcast, queremos invitar a todas las mujeres que en este momento se encuentran atravesando por una situación de violencia en su contexto de pareja, a que se sienten, a que escriban una carta dirigida a ustedes mismas desde la compasión, desde el perdón, donde ustedes reconozcan, identifiquen su propio valor. Creemos que ese es un muy buen primer paso para prevenir este tipo de violencia. Recuerda que no estás sola. Si necesitas apoyo, orientación o información sobre tus derechos, puedes comunicarte con la línea púrpura distrital al 018 112 137 Mujeres que Escuchan. También puedes escribir al canal de WhatsApp 300 755 1846. Estos espacios están diseñados para brindarte acompañamiento y ayudarte a acceder a los mecanismos y rutas de atención para hacer valer tus derechos. Tu seguridad y bienestar son prioridad.